Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a hablar del Evangelio de Cristo, del Evangelio de nuestro Mesías Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que murió en la cruz para que nosotros tuviésemos vida, tuviésemos chance de regresar a nuestro Hacedor, a nuestro Creador. Cristo, el unigénito de Dios, como lo dice Juan 3:16, amó tanto el Dios Padre a su creación, que entregó a su unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Un plan. Desde que Dios hizo el paraíso aquí en la tierra, el paraíso del Edén, aquí en la tierra donde fueron expulsados Satanás y sus demonios. Satanás, Lucifer, el ángel de la luz, que se rebeló contra Dios, quiso ser Dios, y cuando Dios lo echó del tercer cielo y lo tiró aquí en la tierra, se trajo consigo miles de millones de hijos de Dios, que llamamos ángeles caídos. Hijos de Dios que vivían con Él en su reino y prefirieron seguir a Satanás que seguir con Dios. Quiere decir que Satanás tiene un poder persuasivo muy grande, que se trajo miles de millones de hijos de Dios del cielo, los utilizó, los persuadió y se los trajo con Él. Y por eso en el plan de Dios, aquí en la tierra, que estaba desordenada y vacía porque estaba Satanás y sus demonios, el Espíritu de Dios se paseaba y decidió Dios crear un paraíso aquí en la tierra. La ordenó, separó las aguas. Usted puede leer el libro de Génesis, no puedo alargar mucho porque aquí el tiempo en la atención es corto. Y cuando hizo todo con su boca, lo único que hizo con sus manos fue la figura del hombre, que tomó tierra fuera del paraíso, tierra contaminada, y hizo el muñeco con agua y le dio aliento, le dio el espíritu, le dio vida. Y dice la palabra, y lo colocó en el huerto del Edén. Y después que colocó al hombre, le dio instrucciones al hombre. Le creó una ayuda idónea, una mujer, una compañera, para que se multiplicara, para que se multiplicaran y poblaran la tierra, la gobernaran, se enseñorearan de la tierra. Y les dijo, todo es para ustedes, no les falta nada. Lo único que tienen que hacer es obedecerme. Obedecerme. Creer y confiar únicamente en mí, dijo el Señor. Eso no está escrito, pero es obvio lo que les dijo. Porque llega y les dice que de todo fruto de árbol pueden comer. De todos los árboles que creó en el paraíso podían comer. De millones de árboles, del fruto de ellos pueden comer. Pero le puso una condición, había un árbol del cual no podían comer de ese fruto. Y les advirtió y les dijo, el día que coman del fruto de ese árbol, ese día morirán. Morirán es separación. Muerte es separación. Ese día moriríamos para Dios. Si ellos desobedecían, morirían para Dios. Y el enemigo que estaba escuchando, porque está en su terreno, y escucha, y como siempre quiere llevarle la contraria a Dios, y quiere sabotear los planes de Dios, pues en realidad quiso ser Dios, y no se ha dado por vencido, y quiere imitar a Dios.
Entonces se abocó en Eva y abordó a Eva a través de una serpiente y le dijo a la Eva, del fruto de los árboles no puedes comer. Y ella le contestó, yo puedo comer del fruto de todos los árboles. No sea usted mentiroso, yo puedo comer del fruto de todos los árboles. Solamente hay uno que no puedo ni tocar, porque si lo toco moriré, le dijo Eva. Dios no le había dicho eso, Dios dijo que si comía del fruto de ese árbol. Y Eva le puso un poquito más. Y eso es lo que quería el diablo, una conversación. Y le dijo, no vas a morir, mujer, eso es mentira. Bien sabe él que el día que comas del fruto de ese árbol, van a ser como él, le despertó la desobediencia, la desconfianza, los valores contrarios a Dios. Le quiso decir que Dios no era tan bueno porque no quería lo mejor para ella. Y el diablo le dijo, pero si come van a ser como él, van a ser dioses. Hágame caso, no van a morir, sino le va a ir mejor. Y el diablo, como siempre, él seduce, él provoca, mas él no hace pecar. Usted decide, ellos ya estaban advertidos. Tienen que decidir entre lo que Dios les dijo, que morirían, y el diablo que les dijo que no morirían. Y terminaron creyéndole a Satanás, no creyéndole a Dios. Desecharon a Dios y le creyeron al enemigo. Y por eso fueron echados del huerto del Edén. Ese era el plan de Dios. Ahí sigue el plan de Dios. Fueron echados del huerto del Edén. Dios coloca querubines para que estén mosca y no dejen que el hombre regrese y alargue la mano y agarre del árbol de la vida. Está prohibido el hombre volver al paraíso en carne. Y comienzan Adán a vivir con Eva en el mundo que es contrario a Dios. El mundo donde se premia la maldad, se alaba la maldad, se practica la maldad y se aborrece lo que Dios manda a hacer. Y se multiplica y crece. La creación de Dios se multiplica, pero contraria a Dios. Pero ese era su plan. Dios decide de ese mundo que Él mismo creó, hacer un pueblo de Él. Escoger una pareja para hacer un pueblo de Él. Volver a jugar nuevamente. Vuelve y juega, una nueva oportunidad para el hombre. Y escoge a un hombre llamado Abraham y a su mujer Sara. Lean la palabra para que sepan de qué estoy hablando. Y les dice que de ahí va a ser una población tan numerosa como la arena del mar, incontable. Y les dice qué tienen que hacer. Abraham en un momento recibió entonces le dijo, deja tu parentela y váyase para tal parte. Y Abraham era un hombre que tenía toda su confianza y su fe en Dios. Sin embargo, no obedeció como Dios le dijo. Dios le dijo que dejara su parentela, pero él se cargó al sobrino, que era huérfano, a Lot. Dios no le dijo que lo llevara a él. Dios le dijo que se fuera a él lejos de la parentela. Pero bueno, Dios lo aguantó. Pero ya las cosas no estaban funcionando como Dios dijo, sino como al hombre le parecía. Y por eso viene lo que viene. Lean la historia de Abraham, el inicio. Lean todo lo que viene. Las pruebas que Dios somete a la obediencia para probarnos. Porque desobedientes no van a ir de regreso a casa. Lean la historia, por eso es necesario, por eso dice, por falta de conocimiento perecerán, para que nosotros entendamos que las cosas no es como nosotros pensamos, como nosotros decimos, no, es como Dios dice, como está escrito. Y el enemigo, como sabe que tiene que pelear contra la verdad, el enemigo usa la verdad y la acomoda a sus maneras para engañarnos, porque él quiere hacerse pasar por Dios y quiere imitarlo.
Y es como una competencia. Tú quieres llevar reclutas de aquí, yo no te voy a dejar llevar reclutas. Lo que Satanás no ha reconocido es que Dios lo puede todo. Dios es omnipotente, lo puede todo, es omnisciente, lo sabe todo, y es omnipresente, está en todos lados. Y Satanás no es adversario para Dios. Dios lo agarra, lo encierra, le da contra el suelo cuando quiera. Y el diablo tiembla ante él. Pero el plan de Dios somos nosotros. Y Dios usa al diablo para sus propósitos. Para que él nos seduzca, que nos ponga a prueba esto, a ver qué vamos a hacer nosotros. Si nosotros tenemos conocimiento, sabemos cómo hacer las cosas, tenemos dos decisiones: o le creemos a Dios o le creemos al diablo. Y por eso Él nos advierte. Él nos dice: el mundo donde están pertenece a Satanás, le fue entregado por causa del pecado de Adán y Eva. Ustedes son pecadores, nacen siendo pecadores, nacen siendo malos. Y si no se arrepienten de esa condición, empezando por reconocer que son malos, por reconocer que me han fallado, que son indignos de mí, si no empiezan por ahí, y comienzan a obedecerme conforme está escrito, si ustedes no hacen eso, ustedes son del mundo. Por eso Él envía un Mesías, Salvador. Salvador significa la palabra Jesús. Mesías significa la palabra Cristo, Jesucristo, el Mesías Salvador. El que vino a enseñarnos la existencia del Dios Padre Todopoderoso y sus mandamientos, sus reglamentos, su reino. El que vino a decirnos que es necesario renunciar a la vida en este mundo, que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y cambiar para el reino de la luz, buscando al Padre, al Creador, al que todo lo puede. Pero que lo que Él nos promete no nos promete en este mundo, porque este mundo es de Satanás. Y los que no le crean a Él son del mundo. Y los que le crean a Dios son enemigos del mundo. El mundo los aborrece, los persigue, los mata, los acosa. Si mataron a Cristo, al Mesías Salvador, lo mataron quienes inclusive decían creer en Dios, que le esperaban su venida. Lo mataron. ¿Creen ustedes que hoy en día, en estos tiempos, a las personas que prediquemos la verdad, le caemos bien al mundo? No, nos aborrecen, quieren matarnos. Porque cada vez que estamos hablando la verdad los afronta. Dice: la verdad es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Y el diablo tiene sus planes, tiene sus estrategias para contrarrestar los planes de Dios. Y Dios, siendo omnipotente, que puede acabar con todo y salvar los que Él quiera y llevarse los que quiera, Él lo puede hacer porque Él es omnipotente. Pero Él no quiere ser Dios de robot. Él quiere ser el Dios de los que decidimos hacerlo a Él nuestro Dios, nuestro único Dios. Y que estamos dispuestos a morir por Él, para ir a vivir en esa morada a como dé lugar. Y que no hay ninguna oferta en el mundo que nos haga cambiar de planes. Y que estamos conscientes, porque Dios nos lo ha mostrado, de que no hay sufrimiento grande en este mundo como el sufrimiento que le espera a quien se niegue a buscarlo y hacerlo Él su Dios. Por eso, vuelvo a repetir, la palabra dice: por falta de conocimiento perecerás. Si usted no lee la Biblia, usted no tiene parte con el Mesías Salvador, con Jesucristo. Eso lo dijo Él, no lo estoy inventando yo. Él dijo
que quien no aborrezca al mundo lo aborrece a él. Y él advierte que la vanagloria del mundo es pasajera. Los deseos de la carne, de los ojos, lo que usted ve, eso es pasajero. Todo eso es pan para hoy, hambre para mañana. Mientras que la palabra de Dios, que nos ofrece vida y vida eterna, es para siempre. Porque la palabra es vida. La palabra, el Evangelio de Cristo es poder de salvación. Y si usted no entiende eso, difícilmente podrá salvarse. Porque los instrumentos de la estrategia del diablo son muy grandes ante la mente humana. Si fue capaz de persuadir, de traerse miles de millones de hijos de Dios del cielo con él, ¿acaso no podrá con estas mentes carnales que tenemos de hacernos creer que lo estamos haciendo bien cuando el diablo sabe que si no hacemos las cosas como Dios dice, nos perdemos, nos quedamos con él? Y el diablo no importa, el diablo dice, no importa que no quiera nada conmigo, lo importante es que haga las cosas como yo lo digo y no como dice Dios, porque al final vas a ser mío. Y por eso tiene predicadores y tiene gente predicando la palabra, engañados. Y por eso es que Cristo dijo, hay muchas ovejas que son mías, pero no están en mi rebaño. Por eso necesito que vaya y prediquen mi palabra, porque los que son de mí, los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Y necesito que vayan y prediquen la palabra. La gran mayoría no los va a escuchar, la gran mayoría los va a vituperiar, los va a calumniar, los van a apedrear, los van a meter preso y los van a hasta matar. Así que no esperen que todo el mundo va a escuchar. Usted vaya y predique la palabra, que los que son de mí me van a escuchar. Por eso cuando usted escucha hablar de la palabra y usted cambia de canal porque no está interesado, o cuando alguien le va a hablar de Dios, usted se molesta porque usted no es de Dios. Así de sencillo. Para que usted sepa de qué se trata. El que es de Dios, la voz de Dios escucha. Mis ovejas escuchan mi voz, dijo Cristo. Porque las ovejas somos de Cristo, no del hombre. La voz de Cristo está escrita. Está escrita. Y todo está condicionado. Todo. No es que usted va a hacer lo que quiera, a su manera o a como le parece. No, si usted quiere ir al reino de Dios, tiene que someterse a las reglas, a comprar el pasaje y a buscar que el pasaje sea el correcto y a cumplir con unas normas para que no nos saquen del autobús. El que crea en él será salvo, mas el que rehúse a creer en él, mi ira irá sobre él. Juan 3:36. Para aquellos ignorantes, porque no estoy ofendiendo a nadie por eso, la mayoría somos ignorantes de muchas cosas, pero aquellos ignorantes de esto que voy a decir, les va a sentar bien si realmente tienen interés en Dios. Cristo es propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Cristo murió por nosotros para defendernos de la ira de Dios por nuestros pecados. Él es propicio por nuestros pecados. Él se sacrificó, murió por nosotros para darnos la oportunidad de regresar a casa. Él pagó con su sangre, porque la redención era con sangre.
Y Él nos redimió del pecado con su sangre. Pero esto solo es valedero para los que reconocen ese sacrificio de parte de Cristo. Para los que reconocen a Cristo como su Señor, su Salvador, como su Redentor. Y por eso está escrito y Dios lo dice. Los que se rehúsen a creer en Él, mi ira irá sobre ellos. Sobre ellos. Ese es el plan de Dios. El mundo aborrece las cosas de Dios. El mundo quiere matar a todos aquellos que predican la verdad. Aquellos que predican y hacen las cosas del mundo, a ellos no los persiguen porque les predican, pero se le arreglan la palabra a su conveniencia. Le dan lisonjas. Le dicen, no se preocupen que ustedes van bien. No se preocupen que ustedes todos son hijos de Dios. No se preocupen que ustedes van para el cielo toditos. Porque Dios es bueno y Dios no hace nada malo. Y la palabra dice que mi ira irá sobre ellos. Hay unos que dicen que infierno no existe. Y que como Dios es bueno, misericordioso, no, Dios no le desea mal a nadie, Dios no echa a nadie al infierno. Y eso es verdad. Porque Dios no mete a nadie al infierno. La gente se mete solita al lago de fuego y el infierno existe porque Cristo lo dijo. Dijo el horno de fuego. Dios no mete a nadie allá, nos metemos solitos. Si nosotros desobedecemos a Dios, váyase con su papá el diablo, dice el Señor. ¿Le creen a Él? Pues váyanse con Él. Y Dios no puede salvar a nadie que muera en pecado. ¿Por qué no puede salvar a nadie que muera en pecado? Porque el diablo le va a reclamar su derecho sobre el pecador. Porque el que muere en pecado es de Satanás. El pecado lo hace hijo de Satanás, eso está escrito. Y entonces el diablo le va a decir a Dios, usted es un ladrón, ¿por qué me va a quitar algo que me pertenece? Entonces entiende por qué Jesús dice, Señor, yo no oro por el mundo, sino oro por los que tú me diste y por los que le vas a dar a los que tú me diste. Yo oro por ellos para que su fe no falle, para que el diablo no los saque de su camino. Entonces Jesucristo intercede directamente por nosotros ante el Padre. Intercede por lo que le creemos a Él. ¿Que pecamos? Sí, somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos pecadores. Pero cuando nacemos de nuevo, renunciamos al mundo, renunciamos a Satanás y renunciamos y nos arrepentimos de los pecados cometidos. Y prometemos no pecar más. Porque el hombre nuevo no debe seguir pecando. Pero Dios sabe que vivimos en un cuerpo pecaminoso y que vamos a fallar. Pero si nosotros no dejamos que esos ataques del enemigo, esos ataques de la carne donde vivimos, den fruto y nos arrepentimos inmediatamente, Él nos perdonará. Por eso Él dijo que había que perdonar 70 veces 7. Entonces cuando alguien nace de nuevo y comete pecado, porque la carne lo hace pecar, mas no lo hace con alevosía y con premeditación, no lo hace sabiendo que no debe hacerlo y lo hace. Si lo hace con alevosía y premeditación, se mete en problemas. Porque si ha nacido de nuevo, tiene que arrepentirse inmediatamente y pedir misericordia. Y que el Señor, como hacía el rey David, lávame, Señor, del pecado en que fui formado y límpiame del pecado en que fui concebido. Fíjense que el rey David, siendo un ungido de Dios, cometió un pecado grande. Pero cuando
se le enfrentó y se le dijo de su pecado, él no puso a sacar, a poner pretextos, a decir, no, pero que yo no fue culpa mía. No, no. Cuando él supo que había pecado y le ha reconocido, Señor, mátame a mí, mátame, he pecado contra ti. ¿Y qué le dijo el profeta? No, no te va a matar, pero las consecuencias de tu pecado lo van a pagar tus hijos. Lo que hiciste escondida lo van a hacer tus hijos en público. Y lean la historia, todo lo que padeció el rey David con su familia. Porque el pecado trae consecuencias malas. El pecado es la muerte. Pero el Señor conoce nuestro pensamiento, Él conoce todo. Él lo sabe todo. Si nosotros vivimos humillados a Él, clamando a Él y sabiendo que solo de Él podemos esperar el oportuno socorro, que sin Él nada somos, que Él envió a Cristo, a su Hijo, nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro médico, nuestro orientador, nuestro maestro, que Él vino a enseñarnos el camino y después que Él se fue nos envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñara, nos mostrara. Por eso hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo es. Y el enemigo, para crear confusión, gobierna el mundo, puede hacer lo que quiera. Él sí, el fin justifica los medios para el mal. En el reino de la luz, el fin no justifica los medios. En el reino de la luz tenemos que obedecer a Dios. Darle el primer lugar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, amarlo por encima de todo y seguir sus mandamientos. Si seguimos sus mandamientos, viviremos para siempre. Porque el Señor es vida. Vida. La palabra de Dios es vida. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Por eso es que nosotros tenemos que vivir apegados a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el alimento del Espíritu de Dios que está en nosotros. Si usted se alimenta de la palabra, usted alimenta el Espíritu de Dios. Si usted se alimenta del mundo, usted alimenta al hombre viejo que está en usted. Y si usted nació de nuevo, dice haber muerto el hombre viejo y nacer el hombre nuevo, pero usted sigue escuchando la voz del mundo, ese muerto resucitará y se volverá a imponer. Por eso es necesario que no alimente al hombre viejo y alimente al hombre nuevo con la palabra, esté alimentándose. Por eso que el que ha nacido de nuevo se despierta y quiere hablar con Dios. Durante el día, en un ratón libre que tenga, quiere hablar con Dios a través de su palabra. Quiere estar en contacto con Él, porque no hay cosa mejor que estar en contacto con Dios. Y cuando se va a dormir, se pone en contacto con Dios, porque sabe que Él es el que lo va a cuidar en el sueño. Está constantemente alimentando. Si usted se alimenta, la voz del enemigo no tiene chance. No tiene. Porque aquí está la respuesta a cualquier confusión creada por el enemigo. Por eso es que yo digo y afirmo, si usted no lee la palabra, no tiene parte con Dios, no llegará a ser familia de Cristo, porque eso lo dijo Cristo. Antes de entrar a este programa, estaba hablando con una persona que me decía, yo hago esto, yo hago aquello, para no denuir a nadie, porque yo no venía a hablar de nadie. Y él me decía, creía estar en lo bueno. Yo le dije, mire, le voy a recomendar el libro de Hechos 10. En Hechos capítulo 10 va a encontrar la historia de un hombre llamado Cornelio y de Pedro, el que dicen ellos que es el primer papa.
Y ahí van a escuchar la historia, a leer la historia, y van a ver que por el hecho de que usted haga cosas buenas por su propia cuenta, no le da entrada al cielo. Porque si usted no lleva, saca la cédula, no entra al reino de Dios. Lean la historia, lean. Escuché a alguien decir de que uno eran como perros y otro eran como gatos. Los perros hacían popó públicamente y no andaban escondiendo. Otros eran como gatos, hacían popó y escondían el popó. Para justificar la interpretación de ellos de la palabra. Y da vergüenza, da pena ajena esa comparación. Porque lo que están diciendo es que ellos se sienten orgullosos de cometer pecado y no se preocupan porque todos los meses se confiesan y son perdonados, cuando Cristo dijo no peques más, porque con Dios no es un juego. Con Dios no es que usted se arrepintió este fin de mes y el primero comenzó a pecar nuevamente con alevosía y premeditación. Es un engaño. Eso es lo que usa Satanás para mantener a la gente perdida. Si usted no se arrepiente de corazón y no alimenta su espíritu, buscando de Dios en todo momento, y que sepa que el único que tiene la salvación es Cristo, el único. El que perdona pecado es Él, el Padre a través de Cristo. Y se apegan a la palabra para decir, pero la palabra dice esto, que vaya y perdone pecado. No, Dios no dijo eso. Yo digo, usted vaya, predique mi palabra. Y si hacen las cosas como yo digo, como debe ser, el Espíritu Santo les va a dar poder. Y el poder se va a reflejar, van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios, van a tener poder. Hay mucha gente que dice que es de Dios y son sádicos. Violan niños, hacen cosas malas, y no estoy refiriéndome a un grupo, no, esa es la naturaleza del ser humano, del hombre, malos. Por eso el Señor dice, por su fruto los conoceréis. Aquí hay diablos disfrazados de curas, de pastores, de evangelistas, de una cosa y de otra. Ese es el trabajo, el papel del enemigo. Por eso la palabra de Dios dice que probemos los espíritus, probar los espíritus, para saber si la voz que está escuchando es la voz de Dios o la voz del enemigo. Pero si usted le pide al Espíritu Santo que le dé revelación y que le muestre, que le revele la verdad, Él se la va a revelar. Escrito está, pide sabiduría y se te dará. Todo lo que pidas al Padre a través de mí se hará, dijo Cristo. Pero piden y no reciben porque piden es para la perdición, piden es para darle rienda suelta a las concupiscencias del mundo, a vivir los placeres del mundo, a darle rienda suelta a la vanidad, al ego, a la grandeza del hombre. Y la misma palabra dice que la gloria del hombre es como la hierba, como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Que la gloria del hombre nuevo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos que esforzarnos por leer la palabra. Yo tengo más o menos 10 años leyendo la palabra, y déjeme decirle que cada día me doy cuenta de lo poco que sé. Y leyendo siempre lo mismo, cada día recibo algo nuevo. Porque la palabra no es para inteligentes. La palabra es revelada por el Espíritu Santo para los que quieren realmente agradar a Dios, para los que temen a Dios. Bienaventurado el que teme a Dios. ¿Qué es temor de Dios? Temor de Dios es creer en Él y ahora, haciendo de Él, tener miedo de no salirnos del camino de Cristo,
de no salirnos de la cobertura del Dios Padre Todopoderoso, como lo dice el Salmo 91. Quien habita al abrigo del Altísimo, o sea, quien se somete a sus mandamientos, quien se esfuerza por obedecerle, habitará bajo su poder, bajo su sombra protectora. ¿Habita usted al abrigo del Altísimo o está haciendo las cosas a su manera? ¿Está haciendo las cosas como mal le conviene, como usted cree que son? El mundo y Dios son totalmente diferentes. Dios dice que si usted quiere ser primero, sea siervo a los demás, sirva a los demás y será el primero. Esa es la forma como Dios enseña en el reino. El que quiera ser primero en el reino, sea siervo a los demás, sirva a los demás y será el primero. Cristo vino a servir, siendo el Todopoderoso, vino a servir. En el mundo, dice que aproveche la oportunidad, que se aproveche de los demás para ser primero. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿A quién oye usted? Usted está enriqueciendo a costa del sufrimiento de otros. Usted está gordito a costa de que otros están muriendo de hambre, porque usted les roba la comida. Usted es de los que dice la Biblia, dice, corruptos que se aprovechan de la necesidad de los más débiles para enriquecerse. Usted teniendo de todo, se aprovecha de algunas ofertas que le mandan a los pobres y usted se apodera de esas ofertas. Usted llega y cambia un producto que asignaron para hacer a los pobres y mete un producto podrido para usted quedarse con el producto bueno. Por eso es que nos odian, porque la palabra es el espejo del alma de cada uno de nosotros. Aproveche sus 5 minutos, porque después lo que viene es feo. Y yo no estoy acusando a nadie, estoy diciendo lo que advierte el Señor. El Señor lo advierte. Y se arrepienta, se calme en su forma de pensar. Porque ustedes son lo que piensan. Cambien de vida, cambien del mundo, de las tinieblas para la luz. Es tanto el amor de Dios que envió a su unigénito y murió para que nosotros pudiésemos vivir. Pero la gente del mundo creen todavía que Dios les debe algo. Y en vez de ser agradecidos le reclamamos el ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? En vez de reconocer que las cosas malas que nos pasan en este mundo es por causa de nuestros pecados, le reclamamos a Él que por qué. ¿Y por qué? Y cuando no les falta nada, ni se acuerdan de Él. Ahí sí que peor, no se acuerdan. Y como saben que existe, cree que porque estos se portan bien, están bien con Dios. Y resulta que la palabra dice, clarito, dice, que hay de aquellos que todo lo que su alma deseaba, lo tenían, pero no se saciaron de hacer el bien. Y dice, un abortivo es mejor que ellos. En el libro de que usted lo puede encontrar. No vine a hacer juicio, pero sí vine a recordar lo que está escrito en el Evangelio, porque ese es mi deber, predicar la palabra de Dios conforme está escrita. Vuelvo a repetirlo, Cristo dijo, si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Yo le digo a muchos, usted no ha nacido de nuevo. Yo sí, yo ya, cuando estaba chiquito, pero usted o lo hicieron por usted. Es muy diferente que otros digan que lo hicieron por mí y yo no lo he hecho con mi boca, con mi mente, con todo mi corazón. No lo clamé sabiendo la verdad y ahora sí me arrepiento y clamo y declaro que me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi vida en este mundo. Y ahora he decidido hacer a mi Redentor, hacerlo ahora mi Señor, mi amo.
y seguirlo a Él. Y convertirme en un discípulo de Él. Un discípulo, como enseñaba este fin de semana un pastor, decía, discípulo es un estudiante que se esfuerza por aprender, saber de Cristo. Un estudiante de su evangelio, de conocerlo para hacerlo. Aquí vengo yo a hablarle a los cristianos. ¿Qué es un cristiano? Un discípulo de Cristo. Alguien que ha decidido nacer de nuevo y seguir a Cristo. Y esforzarse por todos los medios, por obedecerlo, por hacer su palabra. Para poder llegar a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque sin Cristo no lo vamos a lograr. Sin mí nada pueden hacer, dijo el Señor. Por nuestros propios medios no podremos. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Al lado del Padre, en ese lugar que está preparando para todos los que crean en Él. Solo en Cristo, solo en Él. Él es la salvación. Él es la vida. Y vamos a irnos a la palabra, para que aquellos que le van a decir, no, eso es mentira. Pero como la palabra es la misma, independientemente de la religión que usted diga que es cristiano y tenga diferentes congregaciones, la palabra es la misma. Si dicen ser cristianos. Las religiones, las congregaciones creadas por el hombre nos dividen. Algunos se pelean hasta por la forma de vestir. Lo más importante es la congregación que la salvación del alma. Para ellos. Para un verdadero cristiano lo más importante es la salvación del alma. Es que la gente conozca la verdad. Y después que conozca la verdad, él decide si la rechaza o la toma. Entonces, por aquí voy a hablar un poquito de la primera epístola de San Juan. Y en el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Estamos hablando de los cristianos, de los que decidieron seguir a Cristo. Dios, tenemos a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación. Él murió por nosotros para detener la ira de Dios sobre nosotros que éramos pecadores, naturaleza pecaminosa, desobedientes, contrarios a Dios, pero que por gracia, un regalo inmerecido, Cristo murió por nosotros para darnos chance de volver a casa, de salir de la condición de separados de Dios y comenzar a caminar en pos de Dios. Algunos le dicen que ese son los hijos pródigos, como lo quiera tomar. Sí, puede ser hijos pródigos, como usted lo quiera interpretar. Lo importante es regresar a casa con Dios. Dice, y en esto, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, porque Cristo murió por todo el mundo, por todo. Él murió por todo. ¿Usted qué hace con el sacrificio de Cristo? ¿Lo toma o lo deja? Yo decidí creerle y hacerlo a Él mi Señor. Yo renuncié a esa libertad en el mundo para ahora vivir bajo la cobertura de Cristo. Hacerlo mi Señor y a Él y solo en Él confiar y solo a Él clamar, buscando a través de Él agradar a Dios, buscando el temor a Dios. Que Dios ocupe el primer lugar en mis pensamientos, el primer lugar en mis deseos, en todo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, si obedecemos. Si usted dice que es de Dios y hace lo que quiere, no es de Dios.
Si usted no lee la palabra, usted no es de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, esforzándonos como él anduvo. Aquí hay gente dándole la vuelta y diciendo que usted tiene que andar con los demonios y perdonar a los demonios. No. Él vino a salvar las ovejas perdidas de Israel, y como las ovejas perdidas de Israel no quisieron creer mucho en él, entramos nosotros, se nos dio la oportunidad a nosotros los gentiles. Y él no hace excepción de personas. Si usted cumple los mandamientos, si usted sigue sus mandamientos, usted tiene derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Si usted no sigue sus mandamientos, ya sabe a quién pertenece. Eso lo dijo Cristo, vuestro padre el diablo. Entonces, en el capítulo 9 de este mismo capítulo 2, en el versículo dice, el que dice que está en la luz, o sea, el que dice que está en Cristo, y aborrece a su hermano, ¿quién es su hermano? Aquel que también está en Cristo. Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay trompiezo. A su hermano. A su hermano. ¿Quién es mi hermano? El que nació de nuevo, cree en Cristo, lee su palabra y se esfuerza por hacerla. Vivimos en comunión y el objetivo es regresar a casa. Ese es mi hermano. El que dice ser cristiano y hace todo lo contrario, no tiene nada que ver conmigo. La palabra dice, con ese ni te ajuntes. Ni te ajuntes. Cuando nosotros hacemos de nuevo ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y él dice, no puede retirarnos del mundo, porque entonces quedaría el mundo solo. Tenemos que seguir viviendo dentro del mundo, tentados, acosados, persuadidos de todo. Pero si nosotros nos alimentamos, recibimos el pan nuestro de cada día, que es la santa palabra, el enemigo no podrá sacarnos y el Señor tiene la última palabra. Él decide cuándo llevarnos. Si nuestro anhelo es ir a vivir con Él y nosotros no estamos todavía preparados, Él nos va a guardar, Él nos va a reprender, sí, pero nos va a guardar para hasta que lo logremos, porque los hijos no entran al cielo. Eso lo dice la palabra. ¿Y cómo ustedes seguir hablando? Porque hablar de Dios es un gozo, el tiempo vuela, pero ya aquí me dijeron que se me acabó el tiempo por hoy. Así que no me queda más que darle gracias a Dios por esta oportunidad que me da de predicar su palabra. Y usted, si escuchó este mensaje, compártalo. Cómprese una Biblia, léala. No deje que se lo cuenten. No coma cuento, no coma mundo, coma Biblia. Coma Biblia. Porque si usted come Biblia, alimenta su espíritu y va a saber de qué le estoy hablando. Que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión.